4. Yo lo voy a leer de la Biblia textual, así que lo más seguro que va a encontrar algunas diferencias y luego le voy a explicar por qué lo leo de la Biblia textual más adelante. Nosotros normalmente estamos estudiando de una forma expositiva, versículo por versículo, esta epístola, y ahora nos encontramos en el capítulo 4. Dice la palabra de la siguiente manera: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto, porque como ya os he advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, el que no hace caso a esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Señor, en esta mañana nos encomendamos en tus manos. Señor, tanto el predicador como los que van a escuchar tu palabra. Señor, gracias por la exhortación que tú nos das, por el llamado, Señor, a vivir una vida diferente en medio de un mundo que cada día está en perdición. Señor, oramos para que me dirijas como predicador, para que pueda hablar el consejo de tu palabra, no mis deseos. Señor, y oro por aquellos que van a escuchar, para que sus corazones, oh Dios, sus mentes estén abiertas a tu palabra y que puedan analizar cada palabra no como proveniente de un hombre, sino proveniente de ti, Señor. Padre, y oro por aquellos que no te conocen, que están muertos en delitos y pecados, para que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra que ilumine sus corazones, que la luz del Evangelio pueda penetrar, que sus ojos sean abiertos, que su entendimiento sea abierto, Señor, y que hoy puedan ver la condición de su alma y puedan ver en Jesús la única esperanza de vida. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Cuando empezamos a estudiar esta sección, enfocándonos quizás en el versículo 3 la semana pasada, la exhortación del apóstol Pablo fue a buscar la santificación. Y dijimos que la santificación era la sombrilla donde todo lo demás que el apóstol Pablo va a hablar, cubre todo lo demás que el apóstol Pablo va a hablar. Cuando partimos del versículo 3, donde somos llamados a alejarnos del pecado sexual, nos preguntamos, ¿qué tan lejos? Bueno, dijimos lo suficientemente lejos para hacer la voluntad de Dios. Lo suficientemente lejos para ser santificados, apartados y vivir en santidad delante del Señor. Esa fue la orden del apóstol Pablo. Hoy vamos a tratar de contestar una pregunta más, y es, ¿cómo puedo mantener ese mandato? O sea, ¿cómo puedo mantenerme yo alejado del pecado sexual a medida de que estamos en un mundo donde somos bombardeados constantemente
¿Qué podemos hacer? Porque nuestra cultura nos hace creer que lo inmoral es algo normal en nuestras vidas. El mundo donde vivimos le encanta la inmoralidad, la defiende y no solo eso, la promueve. Entonces la pregunta es a la iglesia de Jesucristo: ¿cómo podemos vivir una vida pura en medio de una sociedad impura? ¿Cómo debemos comportarnos cuando nuestra carne es débil? Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, Pablo en este pasaje nos da 3 principios que son claros y básicos que trataremos de estudiar, que quizás muchos de nosotros lo sabemos, lo hemos olvidado en medio de la tentación donde vivimos. Y el primer principio es: no dejes que tu cuerpo te controle. Eso es lo que Pablo dice aquí. No dejes que tu cuerpo te controle. El versículo 4 dice de la siguiente manera: cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. Pastor, un momento. Mi Biblia dice: cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué pasó? Yo no sé. Todas las versiones en inglés que leí y algunas en español lo traducen vaso. Solo la Reina Valera lo traduce esposa. El que tiene Nueva Traducción Viviente o Traducción Lenguaje Actual lo podrá estar leyendo ahí, que dice vaso, no dice esposa. La pregunta es: pastor, ¿y por qué entonces Reina Valera lo traduce que cada uno tenga su propia esposa en honor y santidad? O sea, según los eruditos, o sea, los estudiosos, la traducción Reina Valera quizás lo que hizo allí fue tratar de interpretar el texto en lugar de traducir el texto. Por eso pusieron esposa. Pero cuando vemos el contexto inmediato del pasaje, nos damos cuenta de que Pablo está hablando de nuestro propio cuerpo y no de la esposa. ¿Para qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo dice: para poder mantenernos en santidad, para poder, versículo 3, apartarnos de la fornicación, cada uno de nosotros debe saber cómo tener su propio cuerpo en santidad y honor. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Ahora, la palabra sepa, que dice allí, aparece o también viene del verbo saber. El verbo saber. Este verbo está sugiriendo un proceso de aprendizaje, es decir, un entendimiento de algo que debe ser aplicado. Entonces, ¿qué es lo que significa este versículo? Que el creyente debe aprender a controlar su cuerpo. Otra palabra, otro de los frutos, ¿no?, que habla la Escritura es dominio propio, si me quiere ponerlo de esa manera. El creyente debe aprender por medio de la enseñanza de la Escritura cómo seguir alejándose constantemente de aquellas cosas que impiden que tú glorifiques a Dios.
Entonces es algo que apunta individualmente, alejarnos, en este caso, en nuestro contexto, de la inmoralidad sexual. Y sigue diciendo que hay otro verbo es, sepa tener, otro lo traduce en poseer, que implica obtener dominio sobre algo. Dominio sobre algo, control sobre algo. Entonces, al mirar el vaso, aquí tenemos dos alternativas, que fue quizás lo que pasó en la traducción. Por un lado, la palabra vaso se refiere a esposa, y que los creyentes casados somos llamados a poseer, a tener a nuestra esposa en santidad y honor. Y la otra alternativa es que ese vaso se refiere al cuerpo del creyente, es decir, el creyente debe estar dispuesto a tener cuidado para santificarse y vivir delante de Dios en santidad y honor. Alguien pregunta, pastor, ¿y por qué pusieron esposa en la versión Reina Valera? Bueno, posiblemente porque la palabra que se usa allí es escuos. Escuos, así, escuos. Que es vasija. Vasija, ¿no? En vasija. Y esta palabra se usa o es usada también en Primera de Pedro 3:7, donde dice que la mujer es vaso más frágil. Entonces usan como esa palabra es usada en los dos lugares, pues entonces ellos tradujeron y dijeron, bueno, está diciendo esposa. Pero una de las cosas interesantes, no podemos hacer esa comparación, porque en ese pasaje en particular, la mujer es llamada ese vaso más frágil. En consecuencia, el hombre también es un vaso frágil. O sea, delante de Dios, el hombre y la mujer somos vasos delante de Él. Instrumentos. Otra forma de usar este versículo, esta palabra, se usa metafóricamente como utensilios, herramientas. Se usa en Hebreos, en Timoteo y en Corinto. Pero una de las cosas que sí podemos añadir, que no es esposa en este pasaje, es porque en el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando un contexto de todos los creyentes. Es decir, no es solo para los casados, es también para aquellos que están solteros. O sea, la santidad es un aspecto, o el cuidarnos de la inmoralidad sexual es un aspecto que involucra a todos los cristianos, no únicamente al matrimonio. Y eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Ahora, si tuviéramos bueno, mejor lo digo de esta manera. Hermano, no se trata de controlar a tu esposa. Se trata de controlar tu cuerpo. Tu esposa no es el problema. El problema eres tú. El problema soy yo. Por eso Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 22 en adelante, dice algo interesante. O sea, me gusta quiero enfatizar la última parte, pero quiero leerlo, el contexto inmediato. Romanos 22, Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Esto es que la glorificación. Hermanos, es nuestro cuerpo o la carne que llamamos la que nos mete en problema. Es por eso que el Espíritu Santo nos llama, o Pablo a través del Espíritu Santo a través de Pablo, nos llama constantemente a renovar ¿qué? Nuestra mente. Pablo dice repetidamente en varias de sus epístolas, no dejes que tu cuerpo controle. O sea, vivimos en una sociedad donde nos han enseñado algo que suena bonito, pero es muy peligroso. ¿Qué es lo que la sociedad nos enseña? La sociedad nos enseña, si te sientes bien, si te satisface lo que estás haciendo, si no le estás haciendo mal a nadie, pues hazlo, disfrútalo. ¿Sabe qué es lo que nos están diciendo de una manera no, ¿sabe lo que nos están diciendo? Mejor para no enredarme. Nos están diciendo, no uses tu mente, no uses la razón, simplemente haz lo que el cuerpo te dice que tienes que hacer. Alguien lo puso una vez por ahí, creo que usted lo recordará, hagamos lo que dice el corazón. Hagamos lo que dice el corazón. Otras palabras, hagamos lo que dicten los sentimientos. Pero cuando nos encontramos con la Escritura dice lo siguiente: hazlo de acuerdo a lo que Dios dice. Hermano, nuestra sociedad está totalmente controlada por los sentimientos, por los impulsos. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario. No dejes que tus sentimientos, que tu cuerpo te controle. Acompáñeme a 1 Corintios 6:12. Creo que es un pasaje muy conocido. 1 Corintios 6:12. ¿Lo tiene? Dice el pasaje, todas las cosas, todas, tú puedes hacer todo lo que quieras. Dice, todas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Y mire la última parte. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si usted pensaba que la Biblia le estaba dando para que le diera riendas sueltas, Pablo dice, no todo te conviene. Pablo dice, no dejaré dominar de ellas. En otras palabras, no seas dominado por ella. No seas dominado por las emociones. No seas dominado por las presiones del momento, del medio ambiente. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Fácil de entender. Ahora mire la última parte de ese versículo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, pornea. El verbo que estudiamos la semana pasada. El cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para qué es el cuerpo? ¿Para quién? Para el Señor. Es decir, o sea,
No permitas que tu cuerpo entre en o te arrastre a la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, ahora que estás en Cristo, no puedes permitir que tu cuerpo haga lo que el cuerpo quiere. No puedes permitir que tu cuerpo te domine. No puedes. No puedes. Porque lo que el cuerpo quiere produce una satisfacción temporaria y muchas veces deshonra a Dios. Y ya no es nuestro cuerpo, le pertenece a Él. Es más, la Escritura dice que somos templo del Espíritu. Tenemos que cuidarlo. Ahora, cuando usted encuentra, cuando llegamos al versículo 15, siguiendo leyendo allí, miren lo que dice. Creo que Pablo nos da dos preguntas retóricas. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esa es la primera pregunta, es para reflexionar. Es una pregunta retórica, es una pregunta para reflexionar. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Segunda pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. Volvemos a lo que estamos diciendo. El cristiano no puede hacer lo que el cuerpo diga. El cristiano tiene que controlar su cuerpo y sus deseos. Por eso Pablo dice ahí en Tesalonicenses que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. Es decir, nadie lo va a hacer por ti. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Oh, no, pero, vamos a 1 Corintios 9:27. Ahí más adelante, con 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Porque Pablo aquí da una declaración contundente con respecto a lo que estamos diciendo. 9:27, ¿lo tiene? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo está diciendo, si no controlo mi cuerpo para que honre a Dios, seré descalificado del ministerio. Golpear el cuerpo. En inglés se traduce disciplinar el cuerpo. Es decir, o en unas palabras más simples sería, no dejo que mi cuerpo haga lo que quiera. No dejo que mis sentimientos me digan qué hacer. No dejo, usar el término quizás más conocido que ustedes y yo usamos, ¿no? No dejo que mi corazón decida. Es que yo siento en mi corazón. Bueno, la Biblia dice que mi corazón es engañoso. Es que no es lo que sienta tu corazón, es que dice la Escritura. El creyente no anda por lo que dice el corazón, el creyente anda por lo que dice Dios en su palabra. ¿Eso que voy a hacer honra o deshonra a Dios? ¿Glorifica o no glorifica a Dios? Esa es la primera pregunta. Y como yo soy parte del como soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, la segunda pregunta que debe hacer el cristiano, ¿sabe cuál es? La primera es, ¿glorifica o no glorifica esto a Dios?
La segunda pregunta debe ser, no usar la palabra glorificar, sería, ¿es de bendición lo que voy a hacer yo para la iglesia local? ¿Va a ser de beneficio a la iglesia local que yo pertenezco? No quiero usar la palabra testimonio. Al final del servicio le digo por qué, si me acuerdo de la predicación, para no sacarlo a usted de la predicación. Pero el creyente debe preguntarse, ¿lo que voy a hacer va a glorificar a Dios? ¿Lo que voy a hacer va a ser de bendición para la iglesia local donde yo sirvo? Entonces, esa debe ser la actitud del cristiano. Si quiere vivir en santidad, si quiere abstenerse del pecado sexual, debe aprender a dominar su propio cuerpo. Ahora, ¿cuál es la clave para poder dominar el propio cuerpo? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Pablo lo dice allí, Gálatas 5, 16. ¿Lo tiene? Digo pues, dice, andad en el Espíritu, y mire lo que sigue diciendo, y no satisfagas los deseos de la carne. Hay dos opciones. Anda en el Espíritu, dice, es una orden. Anda en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Es decir, no hagas lo que tu cuerpo te pide que hagas. ¿Por qué, pastor? Bueno, que Pablo conteste. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Y lo del Espíritu contra la carne. Esto es, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha. Los cristianos tenemos una lucha de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Los del mundo no, los impíos no, porque ellos viven sin Dios y sin ley. Hermano, quiere controlar su cuerpo. Pablo dice aquí, camina en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu no es que usted va a andar así como estuviera en los aires. No, eso no es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu simplemente significa que todas las decisiones que tú vas a tomar en tu vida van dirigidas por el Espíritu Santo. Eso significa caminar en el Espíritu. Y para poder caminar en el Espíritu, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5, 16 y 17 nos lo dice. Ahí dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, en lugar de embriagarse, en lugar de emborracharse con las cosas del mundo, llénate del Espíritu. ¿Qué hace alguien cuando está borracho? Pierde el control. No sabe lo que hace. Dice, en lugar de estar controlado sin saber, llénate del Espíritu Santo. Y aclaro, no hay ningún cuento de que estoy borracho del Espíritu Santo. Eso es una doctrina totalmente antibíblica, diabólica. Eso no existe. La Biblia en ningún lado dice que emborráchate del Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no lo enseña la Escritura. Dice ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero agregar algo de suprema importancia. Porque para ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no necesitas que alguien ore por ti.
Ni siquiera necesitamos que vamos a crear una atmósfera diferente, especial, para que el Espíritu Santo pueda venir a llenarte, hermano. Ninguno de esos requisitos humanistas que los hombres hemos creado se necesita para que tú seas lleno del Espíritu Santo. La Escritura es clara y nos dice, ¿tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, vaya a Colosenses 3:16 y ahí usted encuentra la respuesta para ser lleno del Espíritu Santo. Para que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted debe permitir que la palabra de Cristo habite en abundancia en ti. Mira lo que dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, a medida de que la palabra de Dios satura tu vida, llena tu vida, el Espíritu Santo de Dios te controla, caminas bajo su poder y significa que estás lleno del Espíritu Santo. No es porque, es que si fuera, es que eso, mejor me cohíbo y sigo aquí. Hermano, necesitas que la palabra, llenar tu vida de la palabra, eso es la llenura del Espíritu Santo. La clave está permitir que la palabra more ricamente en ti, habite en ti. Que guardes esa palabra en tu corazón. Así podrás controlar tu cuerpo. ¿Sabe qué dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra. ¿Para qué? ¿Para ganar debates teológicos? ¿Para demostrar que sé más Biblia que otro hermano? No. El salmista dice, para no pecar contra ti. Cuando mi vida está llena de la palabra, en esos momentos de presión, el Espíritu Santo toma esa palabra que yo ya sé y la trae a mi conciencia en el momento para que la pueda aplicar. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, estar lleno del Espíritu Santo no es gritar, no es saltar, no es caer al piso dando convulsiones. Es tomar la palabra que sabes y caminar en ella, aplicarla a tu vida en los momentos de dificultad. Y en este contexto, usarla para controlar tu cuerpo en la tentación. Hermano, cuando digo que la palabra mora en abundancia en ti, o en tu mente, o en mi mente, yo me refiero al menos a 4 cosas. Para aquellos que están notando, me refiero a leerla, comprenderla, memorizarla y aplicarla a mi vida diaria. Eso es que la palabra mora en ti. Yo la voy a leer, pero no la voy a leer porque tengo que leerla para completar un plan. Porque luego empiezan, ¿y quién leyó la Biblia en un año? Yo. Entonces, para poder testificar y no mentir que la leí un año, pues tengo que leerla. No, es leerla, sí, pero es comprender lo que estoy leyendo. Es memorizar. Y es aplicarla a mi vida diaria. Pablo dice, permite que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Esto tampoco significa, hermano, de que me la van a poner como la varita mágica, ni que me la van a inyectar como si estuvieran inyectando, no sé, algún medicamento. No, te tienes que sentar intencionalmente a leerla, a aprenderla, a comprenderla y aplicarla. Nadie lo va a hacer por ti.
Es la única forma de mantener la lujuria alejada del cuerpo. Es la única forma. No dejes que tu cuerpo te controle. Y no es únicamente, hablando ahorita de la inmoralidad, no es únicamente pensar o controlarme de con quién me voy a ir a la cama. No. Es sino, o es mucho antes de irte a la cama. Por eso el creyente tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que el cuerpo ve, qué es lo que el cuerpo oye, qué es lo que el cuerpo toca, qué es lo que el cuerpo siente, mucho antes de que las hormonas se descontrolen. Porque cuando las hormonas se descontrolan, complicado pararlas. Entonces mejor pongo atención qué veo, qué escucho, qué hablo o qué toco o qué me toca. Estoy hablando en referencia a la mujer. Y la última frase de ese versículo, volviendo a Tesalonicenses, del versículo, estamos en el 4 todavía, dice: a su propio vaso en santidad y honor. Yo sé que usted lee ahí en su escritura, Reina Valera, esposa en santidad, pero ya entendimos que es vaso, vaso en santidad. Porque es que si fuera esposa, entonces que tengo que tener ahora dominio sobre ella, entonces la pregunta. Santidad y honor. Pablo dice, cada creyente debe saber controlar su cuerpo en santidad y honor. Santificación o santidad significa apartarse del pecado. Estar apartado para Dios, para la santidad, apartado para la pureza. Honor significa respeto. Entonces en la práctica significa que nuestro cuerpo por completo debe ser entregado para la gloria, para la honra y para sus propósitos. En otras palabras, lo que nuestro cuerpo hace debe ser tan santo que honre al Dios que habita en nosotros. Por eso ese cuento de mirar para el lado, a ver quién te está viendo, forget about it. Olvídese de quién lo está mirando. Lo que voy a hacer es honra para el que vive en mí. ¿Quién vive en mí? ¿Quién vive en ti? Lo que voy a hacer es honra para el Dios que represento. Y lo que voy a hacer es honra a la iglesia local a la que pertenezco. Recuerde, nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros no vivimos independientes. Somos salvados individualmente, sí, pero no para que veamos individualidad. Pertenecemos a una familia. Mi vida, lo que hago con mi vida, afecta a la congregación a la que pertenezco. Lo que yo haga allá afuera afecta a la congregación que pertenezco. Es que es mi vida. Le decimos a los papás, los jóvenes, claro, jóvenes, es su vida, pero tu vida afecta a la familia local o no afecta a la familia local.
Si un hijo se descontrola porque es la vida de él, ¿usted cree que eso no afecta a la familia local? ¿A la familia? ¿Al papá, la mamá y los hermanos? Claro que sí. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. El creyente debe pensar, lo que voy a hacer honra al Dios que habita en mí, honra al Dios que represento y honra a la iglesia a la cual local a la cual pertenezco. Y como le dijimos la semana pasada, el creyente no vive pensando hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino que el creyente vive pensando entre más lejos esté apartado del pecado, mejor, para que traiga honra a Dios. Esto nos lleva al segundo punto que el apóstol Pablo trata en este pasaje. Lo encontramos en el versículo 5 y una vez más voy a leer de la Biblia textual. Dice, no con pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es el segundo principio aquí? Es fácil. No actúes como los paganos que no conocen a Dios. Fácil. ¿Queremos vivir en santidad? Que es la voluntad de Dios. En primer lugar, cada quien tiene que controlar su propio cuerpo porque nadie lo va a controlar por él. En segundo lugar, no actúes como los paganos que no conocen a Dios. Pablo usa aquí una palabra, pasión, que significa emoción, deseo incontrolable, sentimientos apremiantes, impulsos abrumadores. No, se me olvidó hablarle de esta palabra, abrumadores. Esta palabra muchas veces es usada correctamente, pero Pablo aquí la usa de una forma incorrecta, o sea, la forma incorrecta que no la debemos usar. Porque podemos tener pasión por Dios, es decir, tener una emoción profunda, un deseo incontrolable por Dios, un sentimiento apremiante por Dios, un impulso por Dios. Pero Pablo aquí lo usa en el sentido de que no lo tengamos por las cosas carnales o paganas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1:26 él lo usa. Vaya a Romanos 1:26. Él lo usa allí de la forma que no se debe usar. Romanos 1:26 dice, por eso Dios los entregó, ahí está la palabra, a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son esas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contranatural. Colosenses 3:5, busque rápido, Colosenses 3:5 por favor. Espero no haber sonado muy rudo cuando dije busque rápido. 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, ahí está la palabra otra vez, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, ¿qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? Nos está describiendo las características de una persona que no es regenerada o los que no conocen a Dios. Los que son controlados por los impulsos o por los deseos del cuerpo. Pero ¿qué dice Pablo sobre nosotros? Gálatas capítulo 5 versículo 24. Por eso es que los cristianos no vivimos como lo viven los inconversos. Miren lo que dice. Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Estas pasiones y deseos son parte de nuestra vida pasada. Matamos
todos esos deseos cuando fuimos resucitados por Cristo a una nueva vida. 2 Corintios 5:17, las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pablo dice aquí, no como los gentiles. Y los gentiles está hablando de impíos, de no regenerados. Y añade un detalle más, los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Los que Pablo menciona aquí son los que han rechazado a Cristo. Y como han rechazado a Cristo, estas personas son controladas. ¿Por qué? Por sus impulsos, por su deseo. El cuerpo los controla a ellos. Ellos hacen lo que dice el cuerpo. Creo que un pasaje que nos ayudará a entender esto está en Romanos, volviendo a Romanos capítulo 1, leyendo un versículo, 2 versículos antes, versículo 24. Y como ellos son controlados por esos deseos, cada día se hunden más y más en su inmoralidad. Miren lo que dice el versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios dice, bueno, no me quieren glorificar como a Dios. Y usted puede leer desde el contexto inmediato. Dios dice, bueno, Dios los entrega, es decir, sigan haciendo lo que se les da su soberana voluntad. Hoy el mundo está así. Dice, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Por eso ahora la mujer dice, según ella, que es un hombre encerrado en una mujer y quiere cambiar su naturaleza. Pero se puede tomar todas las hormonas que quiera esa muchacha. De todas maneras tendrá que ir a ver un ginecólogo. Y sigue diciendo el versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, empezaron a sentir atracción hacia hombres. Y te puedes tomar todas las hormonas que te quieras tomar para que tu cambio físico externo cambie. De todas maneras, en algún momento tendrás que ir al urólogo. No, es urólogo, urologist, algo así, por ahí va. Tendrás que ir al urólogo para que te trate la próstata. Porque las hormonas no pueden hacer nada con eso. Dice el versículo, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre. Y yo añado ahí, mujer con mujer. Y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío, dice ahí la escritura. Es contra lo que Dios diseñó. La Biblia es clara, hay dos géneros, hombre y mujer, masculino y femenino, y eso no lo cambia nada. El ADN lo explica claramente. Los huesos de los hombres en nuestra cadera son totalmente diferentes a los huesos de la cadera de la mujer. Porque fue diseñada ella para poder albergar en su vientre el bebecito. Su cadera es diferente a la nuestra. Y lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir sin ánimo de ofender a nadie. Yo me puedo morir hoy y nunca encontrar mi cuerpo. Y si 100 años después lo encuentran,
o ya 100 años, de pronto ya mis huesos no estarán, pero 40 años después encuentran y habrán huesos por ahí, dicen, ¿qué será esto? Vamos a hacer un examen, se darán cuenta, aunque no hay huesos, era un hombre. El ADN, eso no lo cambian las hormonas. Mentira del diablo. Y lo dice aquí, versículo 28, nos dice algo más crítico. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que está pasando hoy, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso hoy usted ve cosas extrañas. La mujer tiene un caminado natural. Ella camina naturalmente. Porque naturalmente fue diseñada para caminar así. El hombre también. Entonces cuando usted ve a un hombre tratando de caminar como una mujer, está haciendo algo que es anatural para él. Por eso usted nota hasta la diferencia en los caminados. Lo mismo una mujer, cuando quiere caminar como un hombre, está haciendo algo anatural para ella. Porque el caminar mío y de él, y de él, y de él es natural. Y el de ella es natural. Biológicamente. Lo dice la Escritura. Dice, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los paganos, como no tienen en cuenta a Dios, Dios los ha dejado en su muerte de delitos y pecados. Por eso practican lo que practican. No tienen, y por eso viven como viven. Ellos operan a partir de una mente que no ha sido renovada. Pablo dice, ustedes no actúen de esa manera. No hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pablo dice, porque ellos no conocen a Dios. Otra forma de entender esa palabra es, ellos no tienen intimidad con Dios. El creyente tiene intimidad con Dios. El creyente conoce a Dios. El creyente sabe lo que a Dios le gusta. Y por eso viven en función de lo que a Dios le gusta, no lo que el cuerpo quiere. No podemos hacer lo que el mundo hace. Por eso es importante que el cristiano tiene que mirar cómo se alimenta. Porque si el creyente se alimenta de todo lo que el mundo enseña, terminarás vinculando el cuerpo de Cristo con una ramera, como dice 1 Corintios 6, que ya leímos. ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia entre los que no son cristianos y los cristianos? Es que ellos se conducen bajo los deseos de la carne o los deseos pecaminosos, mientras los cristianos nos conducimos bajo los principios de Dios. Nosotros como cristianos somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos que conducirnos como tal. Lo cantamos hace un rato. Tú dices que soy lo que soy. ¿Qué soy yo? Hijo de Dios. Soy la novia de Cristo. ¿Cómo debo comportarme como lo que soy? Nuestro modelo no es el mundo. Nuestro modelo es ¿quién? Cristo. Mientras estemos en este mundo vamos a tener muchas luchas. El mundo va a hacer muchas cosas buenas y productivas. El mundo no es nuestro modelo. No tenemos que copiarle nada al mundo. Nuestro modelo es Cristo. Esto me lleva al tercer principio que habla el apóstol en este pasaje. Y es versículo 6. ¿Dónde estoy? ¿Qué se me hizo? Aquí estoy. Dice que nadie peque ni agravie a su hermano en este asunto. O sea que el punto aquí es, no te aproveches de los demás. A la pregunta que viene a nuestra mente, quizá usted estará haciendo en este momento, es, pastor,
¿Qué significa que nadie agravie a su hermano en este asunto? Fácil. Lo que está diciendo Pablo aquí es, no te aproveches de tu hermano o no busques un beneficio placentero de tu hermano. Es decir, no te aproveches de tu posición de liderazgo, de tu conocimiento bíblico o de tu teología o de tus habilidades intelectuales para sacar provecho sexual de tu hermano en Cristo. Eso es lo que está diciendo allí. Si estás soltero y le propones relaciones íntimas a tu novio o a tu novia, estás violando este principio. Estás agraviando a tu hermano. Si estás casado y te acercas a alguien y le propones relaciones íntimas a alguien que no es tu cónyuge, estás violando este principio, estás agraviando a tu hermano. Si te acercas a tu hermano y lo guías a contenidos inapropiados, estás violando este principio, estás agraviando a tu hermano. Agraviar a tu hermano o pecar contra tu hermano tendría muchas otras implicaciones en la escritura, pero en este pasaje en particular Pablo está hablando de la inmoralidad sexual. Pablo dice, no te atrevas a defraudar a tu hermano, es decir, no te atrevas a arrastrar a tu hermano al pecado sexual. No uses a tu hermano para satisfacer tus necesidades o tus deseos sexuales. Estás pecando contra él. Por eso es que el creyente en la iglesia local debe tener mucho cuidado, tanto hombres como mujeres, en cómo me visto. No vaya a ser que mi forma de vestir arrastre a mis hermanos. ¿Cómo le hablo o cómo saludo al hermano del sexo opuesto? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo lo saludo al hermano del sexo opuesto? No vaya a ser que mi comportamiento vaya a causar confusión en mi hermano o en mi hermana y lo lleve o lo arrastre. O yo me convierta en una piedra de tropiezo. Es mucho cuidado. Es tan serio lo de hacer caer al hermano que en las palabras de Cristo, tomando como referencia la ley, Levíticos 19, versículo 14, en Mateo 18, versículo 6, Cristo dijo esto: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino y de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Jesús está diciendo, mire, hacer caer a tu hermano en pecado, literalmente de la inmoralidad sexual que estamos hablando aquí, es comparable con la muerte. Mejor dice, mereces morir. Pero yo no tengo tiempo ahora para hablar del tema en cuanto a hacer caer o hacer de tropiezo, porque a veces lo usamos mucho. Pero por ejemplo, Jesús fue piedra de tropiezo para los líderes religiosos. No porque Jesucristo andara con una doble vida, sino porque lo que Jesucristo enseñaba confrontaba la vida de estos hombres y confrontaba las enseñanzas de los falsos maestros. Lo que Jesús enseñaba era contrario a la doctrina que ellos tenían sobre el reino de Dios. Pablo, los apóstoles dijeron que el evangelio, cuando es predicado correctamente, es piedra de tropiezo. En 1 Corintios 1, versículo 23,
Pablo dijo que ellos predican a Cristo crucificado, que para los judíos es piedra de tropiezo, para los gentiles es locura. Pero en el contexto general, cuando pensamos o nos llama a tener cuidado para no ser piedra de tropiezo, la Biblia lo que está diciendo es que piedra de tropiezo se refiere a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios. Que mi conducta lleve a otro a pecar constantemente. Ahora, no lo vaya a usar usted como excusa. No lo vaya a usar usted como excusa. No, porque es que él me hizo tropezar, ahora me quedo en mi pecado. No, porque al que lo hizo tropezar va a ser llamado a cuentas, pero tú vas a ser llamado a cuentas por seguir en tu pecado. Así que no hay excusa, no lo vaya a usar como excusa. No podemos hablar mucho del tema, pero hermano, la santidad debe comenzar por los hijos de Dios. Es normal que el mundo nos quiera arrastrar al pecado, pero es inconcebible que otro cristiano arrastre a otro cristiano al pecado de la inmoralidad sexual. Pablo establece aquí elementos esenciales para el vivir cristiano, para que vivamos correctamente en santidad. Ahora, aquí nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan necesario vivir bajo este estándar de Dios? ¿Cuál, pastor? Bueno, él lo ha dicho aquí, que busquemos vivir en santidad, que nos alejemos de la inmoralidad sexual, que controlemos nuestro propio cuerpo, que no vivamos con los gentiles y que no arrastremos a nuestro hermano al pecado. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por qué es necesario hacerlo? Bueno, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, Pablo nos da las razones por qué. Nos da 3 razones y las voy a hablar rápidamente, seguro. Dice el Señor, en la parte final del versículo 6, el Señor es vengador de todo, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque el que no hace caso de esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Rápidamente, primera razón. ¿Por qué debo yo cumplir lo que Dios dice aquí? Hermano, porque Dios es vengador. Escúcheme, por favor. Por muy tentador, por muy atractivo, por muy placentero que se vea el pecado, mis amados hermanos, lo cierto es que hay un juicio de parte de Dios para todo aquel que camina en pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 14, los mencionamos la semana pasada, dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si tú estás practicando esas prácticas, perdón la redundancia, y pensando de que todo saldrá bien, que nadie se está enterando de lo que yo estoy haciendo y que todo está bonito, Dios dice por medio del apóstol Pablo, Dios vengará, Dios juzgará. Otra forma de decirlo, si usted no me entiende, juzgar, es que Dios te dará la recompensa a tu tiempo por tu pecado. ¿Cómo juzgará Dios? ¿Cómo se vengará Dios si violamos lo que Él dice? Porque a veces pensamos que únicamente será en el juicio final. Claro que sí, pero hay consecuencias aquí en la tierra. Y podría ser que vivas un matrimonio miserable. Hay gente que vive matrimonios miserables. Y con eso estoy diciendo que deje el matrimonio. Lo que estoy diciendo es corrija su pecado para que pueda vivir un matrimonio que sea bendición. Podría ser que experimentes disciplina temporal. Podría ser a través de enfermedades venéreas. ¿Sabe cuánta gente sufre por enfermedades venéreas por vivir una vida
promiscua. Podría ser cualquier otra enfermedad. Podrían ser unas circunstancias negativas, podría ser ausencia de bendición, pruebas, problemas, incluso hasta la muerte. Y podríamos decir la pérdida de recompensas eternas por vivir en tu desorden. Así que una razón para meditar si vale la pena seguir viviendo una vida de inmoralidad es pensar, Dios es vengador. Segundo, por el propósito de Dios. ¿Por qué yo debo no vivir de esta manera? Por el propósito de Dios, versículo 7. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Verá, el llamado eficaz a la salvación es un llamado a la santidad, no a la inmoralidad. Dios no nos llamó del mundo para que siguiéramos viviendo de la misma manera. Dios nos llamó para que fuéramos diferentes. Y su voluntad es que andemos diferentes. O sea, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Que la naturaleza misma de nuestro llamado, de nuestra justificación, es un llamado a la santificación. O sea, la naturaleza de mi llamado no es únicamente a que fui rescatado, y los cristianos hacemos eco y nos gozamos y gritamos, somos libres, tenemos vida eterna. Muy bonito. Pero hay algo más aparte de eso. Mientras estoy aquí soy llamado a vivir diferente. Que cuando el mundo me vea tiene que decir, tú eres diferente. Que cuando el mundo vea a los jóvenes cristianos puedan decir, este joven es diferente. Que cuando los jóvenes del mundo vean los noviazgos cristianos puedan decir, wow, esos noviazgos cristianos son diferentes. Pero no puede ser que no haya diferencia entre el noviazgo del mundo y el noviazgo de los cristianos. Ahora, es que no me quiero meter en problemas, pero bueno, me voy a meter. Porque es que la Biblia ni de noviazgo habla. Habla de desposados, o es decir, comprometidos, que se van a casar. El resto son vacilones que nos hemos inventado los hombres. Eso es hay en un vacilón. Pero ya que nos metimos en ese vacilón, hombre, pues que al menos se note la diferencia. Que al menos se note la diferencia de que somos diferentes. Todos los matrimonios experimentamos problemas. Nadie puede decir aquí, no, todos de una u otra manera tenemos dificultades. Hombre, pero que se note que somos diferentes. Que el matrimonio cristiano es diferente. Tercero, para ir avanzando, porque dije que iba a hablar rápido. El tercero, rápido. Tercera razón que Pablo da aquí. Hermano, por el rol del Espíritu Santo. Versículo 8. Por tanto, el que no hace caso a esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Hermano, el texto es claro. Quien cae en inmoralidad está desechando a Dios. Está desechando el mandamiento de Dios. Está desechando la voluntad de Dios. Aquí no está desechando la voz del apóstol Pablo, ni mucho menos el pastor Klinger. Eso es puro cuento del pastor Klinger. No, está desechando a Dios. Es decir, cuando Dios está haciendo el llamado a través de su palabra en esta mañana o en cualquier momento a dejar de hacer algo, y usted dice, no quiero hacer caso, usted está defraudando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que le estamos diciendo a Dios de una forma diferente? O en otras palabras, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo tengo un mejor camino que el tuyo. Yo tengo una mejor manera de vivir que la tuya. Dios, yo tengo una mejor manera de encontrar placer y satisfacción.
Dios, yo tengo otro Señor, es decir, mi propio cuerpo. Porque cuando tú haces lo que a ti se da su voluntad, estás satisfaciendo a tu propio Señor, tu cuerpo. Note algo. No solo el texto que estamos estudiando, sino en toda la Escritura nos dice claramente que Dios nos dio su Espíritu, que Él mora en nosotros. Y Él nos da las herramientas para vencer toda tentación. Por eso Efesios dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. No apaguéis el Espíritu. Y todo lo contrario que nos han enseñado a apagar el Espíritu no es, que ahí no gritan, entonces han apagado el Espíritu Santo. No, eso no es apagar el Espíritu. Apagar el Espíritu es vivir una vida pecaminosa. Eso es apagar el Espíritu. No tiene nada que ver si se canta duro, canta bajito, o si creamos atmósfera o no creamos atmósfera. No tiene nada que ver con eso. Dios espera, mis hermanos, que nosotros que hemos sido llamados a vivir una vida santa, en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la parte sexual, podamos ser ejemplo. Ya sea que estamos casados o ya sea que estemos solteros. Pablo dice, mucho cuidado con la inmoralidad sexual. Mucho cuidado. Hermano, no todo lo que el mundo hace, yo necesito hacerlo. No todo nos conviene. No todo nos conviene. Eso dice 1 Corintios que leímos. 6:12, si no me falla la memoria. No todo nos conviene. Hermano, que el Señor nos permita vivir en santidad en nuestra vida. Y que todo lo que vivamos lo podamos vivir de forma coherente a lo que aprendemos de su palabra. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, porque ella es un espejo que nos desnuda, que nos muestra lo que somos. Señor, no nos podemos ocultar de tu palabra. Ella dice que ella profundiza o va hasta lo más profundo de nuestra propia vida. Discierne las intenciones y los pensamientos. Padre, gracias por ella. Porque al estudiar nos permite ver la necesidad que tenemos de ti. Señor, así como necesitamos el aire, necesitamos de tu palabra. Señor, tu palabra ha sido hablada. Señor, si fue hablada conforme a lo que enseña tu palabra, permite, Señor, de que como pueblo tuyo la podamos atender. Que no rechacemos tu llamado, porque fue tu palabra simplemente a través de un hombre que fue el instrumento. Señor, que podamos aplicarla. Señor, y yo oro por aquellos que todavía no te conocen. Señor, aquellos que viven en los deseos de su cuerpo, haciendo lo que el cuerpo les pide que hagan, olvidándose de ti. Yo oro para que tu Espíritu Santo, en tu tiempo y en tu voluntad, pueda convencer esos corazones de su necesidad de ti. Los pueda convencer de que Jesús es el único camino, que Jesús es la verdad y lo más importante, que Jesús es la vida. Y que la única forma de poder llegar al Padre es a través de Jesús. Convéncelos, Espíritu Santo, en tu tiempo. Señor, y que ellos puedan encontrar la salvación que necesitan. Que ellos puedan ver la condición de su alma y la urgencia. Padre, gracias por tu palabra. Señor, aquellos que te conocemos, que podamos dar frutos. Que tu palabra pueda dar frutos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Padre, te damos